Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro vídeo más y en este caso vamos a hablar de las coridoras Melini, de la familia de los calíctidos. Este maravilloso animal se la conoce como coridora bandido o falsa coridora bandido, o incluso coridora enmascarada, porque si os fijáis parece que lleve como un antifaz de bandolero en los ojos. Y además tienen esas líneas verticales, en diagonal, que van desde la aleta dorsal hasta la aleta caudal, que las hacen entre ellas, cuando van en grupos, porque son gregarias, mimetizarse entre todas ellas. Así los depredadores se confunden, lo ven como un animal más grande y a la hora de atacarlas les es más fácil cada una tirar para un lugar. Son animales que están muy buscados porque son, además de hermosas, son animales que se hacen importaciones de vez en cuando. Si los veis un poquito boqueando es sencillamente porque las grabé recién aclimatadas y a veces las bolsas de transporte llevan poquito oxígeno y cuando empiezan a pasarse a lugares con más oxígeno empiezan a hiperventilar para volver a reoxigenar todo el sistema. Por eso las veis un poquito más movidas a nivel branquial. Decir también que son también muy similares de comportamiento con la coridora Abrosus. La Abrosus sí que es cierto que es más pequeña. Esta puede llegar a medir 5 centímetros los machos como máximo. Y el descubridor fue Lundberg and Rendall en 1930. Son animales increíbles a nivel de morfología, a nivel de estructura. La distribución geográfica la encontramos entre Brasil, Colombia y en algunos ríos de Ecuador. Lo encontramos en el Río Negro, en el Orinoco y también son coridoras que, a diferencia de las otras coridoras, que sí que es cierto que son de zonas de llanos, de zonas más bajas, estas coridoras se pueden encontrar en zonas montañosas. Es por tanto un pelín diferente el hábitat a otras coridoras comunes. También las coridoras a nivel de mantenimiento necesitan una temperatura que puede rondar entre los 22 a 26 grados y el acuario para mantenerlas. Son animales gregarios, de grupo, de cardumen. Los cardúmenes tienen que ser grandes a partir de 14 individuos aproximadamente. Y yo me atrevería a decir que cada 6 ejemplares unos 80 litros. Por lo tanto, 14 individuos, un acuario de 200 litros estaría más que bien. No son coridoras que necesiten tampoco mucho espacio, pero sí que es cierto que cuando mantenemos un grupo bastante grande o mediano de coridoras, siempre se va a lucir mucho más si estas están mostradas en un acuario relativamente grande. Como todas las coridoras, lo recomendable es el sustrato de arena pequeña, de arena fina o grava muy fina. Intentar que el gránulo no sea cortante, porque si no lo que suele pasar es que se acaban al final, ellas van buscando también con las barbas por el sustrato, y si el sustrato pues es un sílice que no está pulido o es un sílice muy cortante, lo que harán serán pequeñas heridas en la boca y eso hará que no coma y que al final acaben teniendo eczemas y al final acaben muriendo. Por lo tanto, gránulo fino, gravas redondeadas, cantos rodados muy finitos, ese sería la arena, el sustrato que necesitan, y bastante buena cantidad de este sustrato, unos 2-3 centímetros de arena sería lo recomendable. También es un pez que les gusta bastante que haya bastantes huecos para esconderse. Podemos poner rocas, podemos poner troncos, podemos poner mucha planta. Siempre también, como ya digo, de la parte media hacia atrás, dejando un espacio, como pasaba también con otros loricáridos, un espacio para que ellos vayan buscando sin ningún tipo de planta del medio hacia adelante, ¿no? También decir que estos animales necesitan mucha cantidad de oxígeno. Las coridoras especialmente necesitan entre 10 a 15 miligramos de oxígeno disuelto en el agua. Son animales que requieren de aguas muy puras, de aguas oxigenadas. Pensar que viven en zonas de los ríos altos, donde hay mucho movimiento de agua. Hay mucha corriente, que también les gusta bastante. Si queréis ponerle alguna bomba de recirculación también lo agradecen mogollón. Y esas aguas están hiperoxigenadas. De hecho, en épocas reproductivas, de reproducción sexual, suelen subir las tasas de oxígeno por la zona en la que van ellos a reproducirse y a desovar a los 25 miligramos por litro. Por lo tanto, mucha corriente y mucha oxigenación les encanta. Arena fina, plantas en la parte trasera para que puedan
ocultarse, podéis poner zonas más tamizadas y más oscuras y otras zonas mucho más abiertas donde puedan ellas alimentarse, aunque luego hablaremos de la alimentación. Y sí que es cierto que las coridoras en general, todas las coridoras, la sal, por ejemplo, los compuestos salinos, el magnesio, el calcio, todo eso les suele afectar bastante y no les gusta para nada. Y también muchas veces, si lo tenemos en acuarios plantados, cuando echamos abonado, depende qué tipo de abonos con metales pesados, también suelen ir en contra, en detrimento de los propios ejemplares, incluso pueden llegar a matarlos. Por lo tanto, mucho cuidado al abonar y también mucho cuidado, hay que intentar mantener el máximo de calidad del agua para que no cojan ningún tipo de enfermedad o no cojan ningún tipo de parásito, porque también son muy propensos a morirse si le echamos zinc o si le echamos algún producto de tratamiento de cobre. Por lo tanto, también lo mejor es mantener una excelente circulación, una excelente aireación y un excelente ciclo del nitrógeno sin nitritos ni amoníaco que les haga ver, aquí las vemos un poco más hiperventilando, aquí había puesto el aireador para que estuvieran bien oxigenadas. Y como ya he dicho, como ya he dicho, nada de sal y nada de metales pesados. A nivel de parámetros de mantenimiento, a nivel de pH, son relativamente amazónicos, de 6 a 7 sería lo recomendable a nivel de pH, aunque se pueden adaptar a rangos de pH de 8, pero donde se van a reproducir, donde van a estar mucho mejor, es en rangos entre el 6 y el 7,5. Ese sería lo adecuado. Al igual que las zonas en las cuales se encuentran, que son zonas donde llueve mucho, zonas donde hay mucho cambio de contrastes de mineralización del agua, por lo tanto el rango siempre va a ser bajo, aguas blandas, entre 2 al 8 de GH, pero también se adaptan muy bien hasta de 2 al 20 de GH, por lo tanto también tienen estos momentos puntuales. Decir que son animales omnívoros, es decir, comen principalmente los insectos, los gusanos, el tubifex que se encuentre debajo del sustrato, les encanta la larva roja, les encantan las típicas pastillas vegetales, son bastante fáciles y a nivel de alimentación se caracteriza por comer exactamente lo mismo que otras coridoras. Sí que es cierto también que a nivel de mantenimiento, a nivel de acuario, como viven en zonas donde suele llover mucho, donde suele haber mucha variación de parámetros de aguas blandas, de aguas duras, de aguas prácticamente sin ningún tipo de mineralización, en ese sentido es muy bueno hacer buenos cambios de aguas semanales, que ellas vean esos contrastes de aguas siempre y cuando no modifiquen el ciclo del nitrógeno ni vayan a desestabilizar el nitrito, ni vayan a desestabilizar el amoníaco, sino que todo se mantenga correctamente. No requieren tampoco de nitratos altos, por lo tanto hasta los 15-20 sería lo recomendable. A nivel de temperamento son animales relativamente pacíficos, son comunitarios, son peces muy tranquilos, quizá a veces se pueden poner un poco nerviosos y subir corriendo a coger el aire de la superficie y volver a bajar. Tener en cuenta que muchas veces las coridoras suelen, al hacer ese impulso hacia arriba, hacia la superficie y volver a bajar rápidamente, muchas de ellas se pasan y pueden llegar a saltarte fuera del acuario, por lo tanto también poner algún tipo de perimetrales o algún tipo de tapa para que no nos la vayamos a encontrar fuera del acuario al animal. Hacen esos típicos aleteos hacia la superficie, cogen el aire y luego ellos mantienen ese aire dentro de la barriga. Es un comportamiento totalmente normal y tampoco quiere decir que no haya oxígeno en el agua. Aquí ya vemos que están más tranquilas branquialmente porque ya han estado acumulando el oxígeno disuelto que habían en estos acuarios. Pueden convivir con otras especies. Sí que es cierto que es lo que yo siempre digo. Puestos a elegir entre una corridora Paleatus, puestos a elegir entre Paleatus, Aenus, que serían las típicas, que sí que es cierto que son más económicas, pero si vamos a tener un banco de corridoras, una corridora Panda o una corridora, como estamos viendo, Melini, este tipo de animales son fascinantes dentro de los acuarios. Entonces,
Sí que es cierto que son más difíciles de encontrar, son más caras, quizás sean un poquito más delicadas o requieran de un pelín más de atención, pero si vamos a meter una corredora dentro de nuestro tanque, vamos a poner un poco de, bueno, un animal que sea especial y un animal que sea hermoso como puede ser este. Pero bueno, también el que quiera poner Paleatus o Aenus está en su derecho totalmente. Son muy fáciles de compatibilizar con peces amazónicos de nado pelágico porque ya siempre van a estar en la zona demersal. La longevidad es tipo corridora, de 3 a 5 años como mucho, y son relativamente fáciles medias de mantener, no requiere tampoco demasiada complicación. A nivel de saber los machos y las hembras, en el caso de las corridoras siempre más o menos es lo mismo. Las hembras son más grandes, son un pelín más redondas de vientre, especialmente en la época de reproducción, y los machos son un pelín más pequeños, más estilizados, las aletas son un pelín más delgadas, las aletas de las hembras son un pelín más anchas, y básicamente esta sería la manera de saber cómo son las corridoras. Sí que es cierto que ejemplares pueden haber machos más grandes y pueden haber hembras más pequeñas. También decir que es una de las especies de las primeras corridoras en habitar ríos. Quiere decir que muchas de las demás predecesoras, o sea, de las demás especies que vinieron después, muchas de ellas son cruces con esta corridora. Es por cierto, es por eso que es una predecesora de otras especies que vendrán igual y que tienen patrones muy similares porque hibridan entre ellas, y esos patrones se van cambiando y al final acaban siendo como la panda o acaban siendo como otro tipo de corridoras. Por lo tanto, es muy interesante saber que esta especie es como un padre de lo que luego otras especies similares con manchas así negras en el cuerpo han desarrollado, ¿no? Además es muy curioso porque esta especie también tiene esa sensación de parpadeo, es decir, parece como que esté parpadeando, pero es que tiene los ojos muy móviles y puede inclinar el ojo hacia abajo, parece como un parpadeo, pero en realidad lo que está haciendo es mirar hacia abajo o limpiarse algún tipo de impureza que pueda tener en el ojo. También son muy curiosas, son animales que, bueno, también decir que las corridoras, mucha gente no lo sabe, pero las especies de corridoras tienen justamente debajo del ojo una espina, una espina que también está sujeta, que pincha, que es una púa muy afilada y que también la utilizan para atacar. Por lo tanto, siempre que cojamos una corredora tenemos que ir con cuidado porque tienen ese aguijón debajo del ojo. Pasa que siempre está como retraído y no lo vemos demasiado, ¿no? Entonces, pues, si lo vamos a coger, vamos a ir siempre que cojamos una corredora con mucho cuidado. También decir que muchos de la familia de las corridoras de los peces gato tienen glándulas venenosas o tienen una mucosa que es bastante tóxica, y entonces las aletas pectorales, cuando un animal intenta comérsela, la suelen abrir para clavarse, y la aleta dorsal también la abren y se clavan, y al clavarse ese veneno, esa toxina, acaba en los animales, y así es como consiguen que nos acaben siendo devorados. Por lo tanto, también es típico que si cogemos corridoras con redes o cogemos corridoras con la mano, ellas al momento se van a abrir en las tres aletas, las dos pectorales y la aleta dorsal, y muchas veces nos pueden pinchar o pueden enredarse en las redes en los salabres, y por lo tanto tenemos que ir con cuidado. Y dicho todo eso, también para acabar, decir que este tipo de pez gato, la palabra coridora significa cori, en griego significa coris, viene de casco, y doras viene de piel. Entonces es piel de casco, ¿no? Y esto se sabe porque estos animales, y de ahí viene que no puedan tener compuestos como el zinc, el cobre, la sal, es porque no tienen escamas, sino lo que tienen son como una especie de placas óseas que están como soldadas, superpuestas unas entre otras, y que están tanto en la parte del lomo hasta la cola, como las dos grandes placas óseas que cubren la cabeza. De ahí que sean más sensibles, al no tener escama, y tengan este tipo de formaciones, a estos compuestos de metales pesados o de sal.
compuestos salinos. Y dicho todo esto, decir que normalmente cuestan unos 6 euros, 6-7 euros, depende de la tienda en la que lo compremos, y son animales que a mí personalmente me encantan. Dicho todo esto, os deseo como siempre lo mejor, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.